Ok, bendiciones, bendiciones para toda la familia, los que estamos conectados y los que estarán por conectarse y todos aquellos que verán eh, de esta enseñanza, de esta investigación que comenzamos a hacer. Nuevamente, espero que usted haya tenido un tiempo hermoso con su familia y con los suyos y que nos preste de su tiempo para nosotros poder estar acá conectados en esta tarde. Así que tenemos la misión en esta tarde de investigar sobre un texto que le compartí en el chat en la semana. Usted sabe que estamos estudiando el libro de los Hechos y estamos investigando también quiénes son esos gentiles de los que habla la Biblia, ¿no? Habla Hechos, a los que este grupo de judíos eh, comparte con ellos y hablan de la historia, ¿no? Y de la predicación de Jesús. Entonces, investigando eso, estuvimos estudiando en semanas anteriores, y ya el video está por ahí, de Hechos 10 de Cornelio, y de las características bastante contundentes que tiene Cornelio. Y en esa continuidad me llamó la atención, mucho la atención, recordemos, y hago de nuevo esta aclaración, nosotros, o especialmente yo, no me dedico, ni mi esfuerzo, ni mi objetivo es atacar a nadie, cada cual. Para mí, cada cual hace un excelente trabajo enseñando lo que sabe, enseñando lo que estudió y exponiendo lo que tiene dentro de su ser, ¿no? Lo que adquirió, la formación que tuvo en las distintas doctrinas y denominaciones que ha crecido. Entonces, tampoco ataco la fe de nadie. Cada cual tiene su fe, eso lo respetamos y según su fe, como el escritor Pablo dice, pues según su fe será hecho, ¿no? Ahora bien, nosotros estamos investigando y estudiando. Mi objetivo es dar, eh, como dicen en mi país, dar en el clavo con el tema de este canal, que es sacudiendo en las raíces de nuestra fe. Entonces, una vez más explico que a lo que nos vamos a dedicar es a investigar doctrinas dogmáticas que hay dentro de nuestra fe. Entonces, eh, estudiando eso, vamos a conocer más de nuestra fe. Entonces, nuestra fe, para todos tenemos que decir que está situada dentro del cristianismo y quizás cada uno de nosotros creció en alguna rama dentro de ese cristianismo, dentro de alguna denominación de ese cristianismo, especialmente de ese protestantismo que abrió un montón de ramas dentro de distintas dogmáticas que se convirtieron en doctrina y hoy pues tenemos evangélicos, tenemos bautistas, tenemos anglicanos, tenemos pentecostales también de muchas ramas y muchas denominaciones. Entonces, dicho esto, nos estamos dedicando a estudiar el texto, ¿ok? Entonces, estudiando el texto, yo le he hablado de un canal de Facebook, de una parte de Facebook, que se llama Teología Paulina. Llama la atención porque hablar de la teología paulina, pues es bastante interesante porque cuando leemos la Biblia y aún se nos enseña dentro del cristianismo que Pablo es el apóstol a los gentiles. Entonces, hemos entendido y se nos ha enseñado que el mayor escritor del Nuevo Testamento es Pablo. Entonces, al tener quizás 13 cartas que él escribió, eso se puede dar a debatir, no vamos a entrar, esa no es mi discusión en esta noche, pero es el mayor escritor del Nuevo Testamento. Entonces, dentro del fundamento del cristianismo, lo parafraseo en mi borinquen correcto, todo lo que diga Pablo está correcto. Si lo dijo Pablo, está tan correcto como que es de Dios. Entonces, dicho esto, vuelvo a compartir lo que muchas veces he dicho antes, que aún se ve que dentro del cristianismo más vale, más sostén tiene que lo que diga Pablo que lo mismo que diga Jesús. Entonces, en algún momento, quizás voy a tratar de exponer eh,
la enseñanza que traía Jesús en su contexto y la enseñanza que trae Pablo en su contexto. Porque cuando estudiemos los dos tipos de enseñanza, créame que se alejan. Si usted nos está viendo por primera vez, gracias por conectarse. Si pasó por aquí de esas casualidades de la vida, gracias, bienvenido. Deme unos minutos y quédese con nosotros. Ahora bien, a lo que voy y por qué hago un paréntesis en el estudio de hecho es porque me llamó la atención lo que dice Teología Paulina. Teología Paulina nos llama la atención y pone advertencia. A los judaizantes no les gusta que leas a los padres apostólicos. Y la razón es porque leer los padres apostólicos te darás cuenta que la iglesia primitiva, escuche bien lo que está diciendo, la iglesia primitiva no se reunía en Shabbat, ni guardaban las fiestas, ni pedían la circuncisión, etcétera. A leer a los padres de la iglesia, verán más bien, bautizaban en una forma trinitaria, se reunían en día de resurrección y vivían el nuevo pacto y no en el viejo. Adicional va a decir, por lo tanto, mire cómo presentan a los que quizás pueden traer argumentos. Te dirán puras yeguadas, tales como eran católicos romanos, eran antisemitas, eran herejes. Cosas solo alguien sin inteligencia puede creer. Entonces, como esto es público, y creo que acá, aunque sea un poquito de inteligencia, nosotros tenemos, creo que tenemos la inteligencia para investigar lo que él dice, si es cierto, usando la Biblia. ¿Ok? Entonces, hay unos puntos que yo quiero eh, puntualizar, dicho esto, ¿no? De lo que él escribe. Dice, número uno, que a los judaizantes, eh, ajá, bien, a los judaizantes, número uno, tendríamos que investigar quiénes son los judaizantes. Esa es la número uno. ¿Ok? Dos, tenemos que investigar, déjeme hacer yo unos apuntes porque esto me llegó así, bonito para poderlo desmantelar todo esto, ¿no? Vamos a sacar pieza por pieza. ¿Ok? Número uno, ¿quiénes son los judaizantes? Porque Pablo habla de los judaizantes en Gálatas. Tenemos que ver quiénes son. Los padres apostólicos, ¿quiénes son? ¿Y cuándo entran? Porque muchas personas, cuando hablan de los padres apostólicos, creen que son los apóstoles de Jesús. ¿Ok? Entonces, número tres dice que la iglesia primitiva, aquí me dio un punto muy importante, que la iglesia primitiva no se reunía en Shabbat. Vamos a investigar si eso es cierto. Porque estas personas, cuando levantan una enseñanza, te la presentan como que es veraz y es la única. De hecho, dicho esto, yo no voy a presentar una enseñanza como que es la única veraz, final y firme, ¿ok? Usted que me está escuchando y me está viendo, usted tiene la capacidad, usted tiene el derecho de investigar todo lo que yo hablo. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Usted tiene la libertad de investigar, tiene aún la libertad de argumentarme abajo en los comentarios, ¿ok? Número tres, la iglesia primitiva no se reunía en Shabbat y no guardaba la fiesta. Cuatro, dice que bautizaban en la fórmula trinitaria.
Ya desde ahí yo tengo un argumento. Esta bola está fácil de batear, diría un verbolista. ¿Por qué? Porque la fórmula trinitaria va a entrar luego de los concilios. El creer en la Trinidad entra luego de los concilios. Estamos hablando que si él está hablando de la iglesia primitiva que bautizaba en una forma trinitaria, no puede ser la iglesia primitiva en la cual caminó Pablo, Pedro y todo esto, Timoteo, Tito, varón. ¿Por qué? Porque la doctrina trinitaria va a ser luego del 325, mucho luego del 325, luego del concilio de Nicea 1, Constantinopla y concilio de Nicea 3, Constantinopla y concilio de Nicea 2. Estamos hablando del siglo cuarto, amado. Entonces, si estamos hablando de la iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia apostólica. Y ya yo le enseñé cuál es la etapa de la iglesia o cuáles son los años que le asignan a la iglesia primitiva. ¿Ok? Muy bien, ya es ahí, la bateamos. Que se reunían, quinto, se reunían en el día de resurrección. Entonces, esto está hablando del domingo, está hablando del Sol Invictus. Entonces, volvemos. ¿Qué iglesia primitiva se refiere teología paulina? Otra pregunta que tengo, porque la celebración del domingo era Roma que lo hacía mucho antes, y quien lo establece para una comunidad cristiana va a ser Constantino, luego de su edicto. Usted puede buscarme la carta de por ahí de Constantino, búsquelo, Google, ayúdeme, Google, carta de Constantino, y va a buscar la fecha y me la pone por ahí. Y cuando él establece en su imperio que ese es el día de adoración. Entonces, ¿de cuál iglesia estamos hablando? ¿De qué tan primitiva estamos hablando? Que vivían en el nuevo pacto y no en el viejo. Entonces, ¿cuál es la división que va a entrar aquí de un nuevo y un antiguo pacto? Y esta enseñanza de un nuevo y antiguo pacto es de Marción del Ponto. ¿En qué año Marción del Ponto habla de esto? Así que ya tenemos unos puntitos ahí. ¿Ok? Ahora bien, dicho esto, dicho esto, si usted me permite, quiero ir un poco hacia atrás. Si usted me permite, vamos hacia atrás. Porque el centro de todo estudio, creo yo, y el centro eh, de todo cristiano, pienso yo, eso lo está pensando Félix Edgardo, creo que el centro, bueno, hay un cántico que dice, eh, se me escapa ahora la persona que lo produjo. Pero el cántico dice, el centro de mi vida eres tú, Jesús. Creo que es Marco Brunet. El centro de mi vida eres tú, Jesús. Entonces, si el centro del cristianismo es Jesús, pues yo me voy a dar a la tarea de volver hacia atrás y vamos a investigar y vamos a estudiar un poco a Jesús. ¿Ok? Entonces, dicho eso, permítame y acompáñeme a la carta de los Hebreos. La carta de los Hebreos dice, carta de los Hebreos capítulo 12 y verso 2. Carta a los Hebreos, capítulo 12 y verso 2. Entonces, vamos a hacer algo. Allá, Mario, me vas a ayudar con las citas que yo voy diciendo, pues me las puedes aquí poner en este chat, ¿no? Zoom tiene para chat, ¿verdad que sí? Me ayudas ahí, entonces, familia, por favor. ¿Ok? So, para poner fundamento, Hebreos 12, versículo 1. Digo, Hebreos 12, verso 2, perdón. Carta a los Hebreos, capítulo 12 y verso 2.
Entonces, el escritor de Hebreo nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Permítame, es que necesitaría yo leerlo un contexto. Bueno, porque cruz, la definición para cruz en griego es stauros. Y stauros dice que es un pole en inglés, un poste, una estaca. Pero pues ya por la definición que se dio en el griego, nosotros ya en nuestra mentalidad tenemos que es una cruz. ¿Ok? Bueno, y usted me va a decir, varón, ese texto dice una cruz. Bueno, pues está bien. Te estoy diciendo la definición en griego. Estauro. Y es o una estaca, un poste, eh, el cual sufrió en el poste menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, hay gente, hay estudiosos que le adjudican a esta carta a los hebreos como que el escritor de esta carta fue Pablo. ¿Ok? Entonces, mire algo, déjeme leer algo de el caballero y volvemos. Con todo respeto, el Eterno lo continúe bendiciendo. Directamente no lo conozco, o sea, no tengo una relación con él. Su nombre es José Carlos Alpizar, chileno, de Teología Paulina. La propuesta que él trae dice, Teología Paulina tiene como objetivo, en primer lugar, dar continuidad a la lucha del apóstol Pablo contra las sectas judaizantes. ¿Mm? Sí, yo leo lo que dice, ¿no? Enseñar raíces hebreas, entre comillas, pone que raíces hebreas es teología del Antiguo Testamento. Eso es raíces hebreas, ¿ok? Punto y aparte. Si teología, si raíces hebreas es la teología del Antiguo Testamento, eh, tengo preguntas. Porque entonces queremos decir que si el Nuevo Testamento, mira cómo se enseña, ¿no? Que el Nuevo Testamento comienza con ¿qué? Con el Evangelio de Mateo, ¿no? El Nuevo Testamento, así se enseña, el Nuevo Testamento comienza con el Evangelio de Mateo, Mateos, Marcos, Lucas, Juan, los Evangelios, Hechos, Romanos, Corintios y todas las cartas de Pablo, ¿no? Entonces, se hace una diferencia de Antiguo Testamento, de Malaquías para abajo, y del Nuevo Testamento de Mateos para arriba. Ahí está la diferencia. Entonces, este caballero dice en su proposición que él trae a través de su página que ellos sí enseñan raíces hebreas, que es la teología del Antiguo Testamento. Pero entonces, ¿en qué tiempo vivió Jesús? Jesús entonces vivió en el Antiguo Testamento o en el Nuevo. Porque quien nos presenta la evidencia que nosotros tenemos de que Jesús existió, de que Jesús fue real, es el Nuevo Testamento, ¿cierto o no cierto? Entonces, ¿qué teología él está enseñando antigua? Si hablar de Jesús es hablar raíces hebreas, ¿o no? Pregunto, solamente pregunto. Entonces, ahora vamos a investigar de Jesús. Por ende, eh, creo que por los últimos años de mis estudios, estoy de acuerdo de que existe un Jesús histórico, el que habla de historia, que lo tenemos a través de los evangelios, que lo podemos estudiar. Y existe un Jesús de la fe. ¿Vieron cuál es la diferencia? El Jesús histórico, que podemos corroborarlo, leerlo, investigarlo, y un Jesús creado en una fe. ¿Cuál de los dos se sigue? ¿Ok? Entonces, si esta página
se dedica a darle continuidad a la lucha que tenía Pablo contra los judaizantes y a enseñar lo que enseñaba Pablo. Si tomamos el ejemplo, solamente un ejemplo, una hipótesis, de que la carta a los hebreos la escribe Pablo, pues lo que nos está diciendo en el capítulo 12 es que pongamos los ojos en Jesús, no en Pablo. De hecho, lo más acercado que tenemos que Pablo dice, que supuestamente Pablo dice, déjeme ponerlo esto entre comillas, es, él dice, ser imitadores de mí, como Pablo es imitador de Jesús. Entonces, si toda la enseñanza que hay en el cristianismo y toda la enseñanza que se saca de Pablo, tú no ves a Jesús, tú ves a Pablo, aquí está pasando algo, como que está pasando algo. Entonces, yo quiero dedicar este tiempo, quizás me tome un tiempito más, pero yo me quiero dedicar el tiempo y establecer y estudiar a Jesús. So, puesto los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe. Entonces, tengo una cita, tengo una cita de una tesis del doctor Mario Sabán, su tesis del libro El judaísmo de Jesús. Déjeme citar a Mario Sabán, ¿está bien? El doctor Mario Sabán dice que Jesús, o su correcto nombre, Yehoshua, dice que él nació, murió, vivió, ¿no? Caminó, nació, caminó, murió y fue un observante de Shabbat y murió como judío. Yo quiero también saber, entonces, si Mario Sabán, el doctor Mario Sabán, en su tesis está correcto. Vamos a investigar. Porque tenemos una fuente, hermano. Usted tiene una fuente. ¿Cuál es la fuente cual usted puede usar para investigar? ¿Los evangelios? Claro, que usted está diciendo que hay que creerle más al doctor Mario Sabán. No, 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 no. Vuelvo y digo, si usted tiene su fe, téngala con usted mismo. Raíces, sacudiendo las raíces de nuestra fe, tratamos de investigar. En este momento lo que vamos a hacer es tratar de investigar. ¿Qué? Mario Sabán dice que Jesús nació como judío. Vamos a investigar eso. Mateos, para la evidencia que tenemos, Mateos 1 habla de la genealogía de Jesús, ¿verdad que sí? Creo que esto ya usted lo sabe. Permítame usar otra Reina y Valera, porque estoy usando esta. Mira qué bonita. Para ser tan nuevas, las páginas están pegadas y no me muevo tan rápido como quiero moverme. Aquí tengo mi Reina y Valera, la que es esta sí llega rápido. ¿Ok? Vamos a Reina y Valera. Mateos 1:18 dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando de posada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él que en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, José es hijo de David. En la genealogía se habla de que José es hijo de David, que David es hijo de Judá. ¿Estamos? Y Judá es hijo de Jacob. Y Jacob es hijo de Abraham. Hijo de Isaac y Abraham. ¿Ok? Entonces, le dice, no temas a recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu es. Y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Yehoshua. Porque Yehoshua significa él salvará. Yehoshua significa Jehová salva. Es que tenemos hay algunos asuntos dentro del texto que nos confundimos, ¿ok? Porque cuando él dice que porque él salvará a su pueblo de sus pecados, no es directamente él, es el nombre que él tiene. Porque el nombre Yehoshua significa Jehová salva. Eso es para explicarlo en otro momento. Muy bien, capítulo 2 habla
de que Jesús nació en Belén de Judea. O sea, hasta aquí estamos viendo que parece que el doctor Mario Sabán tiene razón. So, nació como un judío. Ok. Pero no vamos a dar solamente a Mateo, vamos a usar dije que íbamos a usar los evangelios, ya que son sinópticos, podemos investigar y podemos buscar un poco más de información. Acompáñame a Lucas. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, verso 17. Bueno, desde el 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. So, tenemos evidencia de que nació en Belén de Judea. ¿Ok? Entonces, baje usted conmigo y caminemos hasta el versículo 21. Ahí tenemos algo que solamente lo hacen los judíos. Dice, cumplió Jesús 8 días, ¿verdad? Dice, Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Nos va a dar más características de la vida de Jesús. Eh, déjeme ir un poco atrás un momento, ¿ok? Dice, ok. Dice, versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿de la purificación de quién? De María. Recuerde que cuando una mujer daba a luz tenía que tener un tiempo de purificación antes de ir al templo, dice. Conforme a la ley de Moisés. Oh. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas, 2 palominos. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Aquí estamos viendo en el capítulo 2, versículos 21 y 22, que María guardó la costumbre del pueblo judío, de lo que está escrito en la ley, en la Torá de Moisés. So, aquí estamos viendo que este niño, como dice el doctor Mario Sabrán, nació e hicieron todos los ritos de un niño judío. ¿Bien? ¿Qué? Capítulo 2 de Lucas, verso 39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Oh, vuelve a hablar de la ley. Lucas 2:39. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Dice ahí, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Eso quiere decir que Jesús tuvo
un crecimiento como un niño judío que se crecía y fortalecía en su comunidad y de hecho se llenaba de sabiduría. Dentro de la cultura judía o israelita, debo de decir, desde la antigüedad a los niños se les daba un maestro, un rabí, que le enseñase. Ya usted sabe que había una escuela más adelante que se llama la escuela de Gilel, ¿no? Donde ahí se iba a estudiar Torah. Y aquí está diciendo que ese niño se estaba llenando de sabiduría. ¿Ok? Verso 41 de Lucas 2. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pesaj. Bueno, dice Pascua, pero claro, decir Pascua en el término cristiano, usted se cree que existe. Que cada año ellos subían un domingo a buscar los huevitos y el conejo con los huevitos. No, 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 no. En este tiempo y en este lugar, discúlpeme, eso no existe. En este tiempo, en este contexto y en este lugar, la orden es que en el 14 del mes Nisan, o el mes de Abid, todo varón tiene que hacer aliyá, tiene que subir a Jerusalén. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Aguante, aguante. Aquí nos está dando otro detalle. Nos está dando un detalle que quizás por nosotros leerlo no entendemos qué pasa. Pregúntele a Google, si usted quiere, o a inteligencia artificial, ¿qué pasa con un niño judío luego de los 12 a 13 años? ¿Qué le hacen? El bar mitzvah. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver? Que van a decir que el niño se perdió en el templo, pero mira lo que dice. Versículo 46. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. ¿Por qué? Porque anteriormente habíamos visto en el versículo 39 que ese niño crecía y se fortalecía y se llenaba en sabiduría. Entonces, ese niño que se llenaba en sabiduría, ya entendemos, creo que aquí, creo que ya establecí, para proseguir al otro paso, de que lo que dice Mario Sabán, que Yeshua nació en una casa de judíos, porque José era de la ascendencia de David, era judío, según el profeta Miqueas, dice que él nacería en Belén, ¿no? Belén, tú que eres pequeña, en Belén de Judea, nació en Belén de Judea. Eso por ende, era un judeano. Lo circuncidaron al 8º día, como es la costumbre dentro del judaísmo. La mamá, luego de pasar el periodo de impureza, que es luego hay unas leyes que la mujer tiene que guardar ciertos días si tiene un varón y ciertos días si tiene una mujer. Eso no lo voy a tocar, pero esa es la ley y está escrito en la ley de Moisés. Y así fue, y dieron la ofrenda o el rescate, ¿no? Por un niño, que eso ya lo hemos hablado, cuando es varón, por lo que había hablado Moisés para el pago a los levitas. Ya lo hemos tocado en otras ocasiones. En algún momento, si usted no sabe lo que estamos hablando, lo podemos tocar. Si usted es nuevo escuchando esto. Todo lo que estamos viendo es que ese niño nace y se cría como un niño judío, porque nació en Judea, de padre judío, y lo entrenan y lo educan en las leyes de los judíos. Por ende, los libros que está estudiando ese niño Jesús son escritos hebreos. No son escritos que nuevo testamentario. Ese término
nuevo testamentario, neotestamentario, no existe. Ese niño no está leyendo a Pablo, ese niño no está leyendo a Romanos, ese niño no está leyendo Corintios, ese niño no está leyendo Apocalipsis, perdóneme. Ese niño está leyendo a Moisés. Y leer a Moisés es leer Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero vamos a ver unas características más. Que ese niño crece tanto que no solamente estudia la Torah de Moisés, estudia lo que son los Nevín y los Ketubín, los escritos y los profetas. Y vamos a ver que ese niño crece y se convierte en un rabino. Y vamos a ver, y voy a decir algo más acá, de que Jesús crece y como estudioso y estudiante de la escuela de Gilel, manifiesta que él es un rabino fariseo. Varón, ¿cómo te atreves a decir eso? Bueno, acompáñeme, vamos a verlo. Seguimos en los evangelios y estoy usando Reina y Valera para que, ¿verdad? No puedan decir que estoy manipulando el texto porque no uso Reina y Valera. No, si dentro de la Biblia, dentro del protestantismo es la Reina y Valera, es la que estoy leyendo. Mateo, capítulo 5 y verso 17. Entonces, mi Biblia Reina y Valera 1960 tiene una regla y dice que todas las palabras que usted encuentra en el Nuevo Testamento marcadas en rojo son las palabras que dijo Jesús. Dicha esta regla, la voy a seguir. Y dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino para cumplirla. Si usted no entiende qué es eso, ¿qué dice ahí? Me da unos minutos. Entonces, si me permite, yo puedo usar otros textos para poder entender mejor. Déjeme uso el código real. Permítame, déjeme también usar otras herramientas que tenemos, que usted cree. Deme un segundo, que con el código real yo tengo que aprenderlo a manejar muy bien. Porque no está el orden que tenemos en el Nuevo Testamento por Reina y Valera, no es el mismo orden que tenemos acá. ¿Ok? 5:17 dice, Mateo 5:17 en el código real dice, ni os pase por la mente la idea de que he venido para declarar abrogada la Torá o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostrar cómo interpretarla correctamente. Oh. Entonces, vamos a ver que ese niño que crece, se cría, ya vimos, cumplió con la Torá, se le hizo su bar mitzvah, aprendió mucho, está y se enreda a hablar con los grandes maestros, eh, se convierte en un gran rabino. Varón, ¿cómo tú lo sabes? Evangelio de Juan. Acompáñame el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 38, dice, volviéndose entonces Yeshua y dándose cuenta que le seguían, les dice, estos son los discípulos, ok. Juan aquí está hablando de los discípulos de Juan el Bautista, que luego que ellos escuchan que Juan el Bautista le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos comenzaron a seguir a Jesús. Dicho esto, ahora volviéndose entonces Yeshua y dándose cuenta de que ellos le seguían, le pregunta a ellos, ¿qué buscáis? Ellos entonces le dijeron, Rabí, dice allá, o Ribi, ¿dónde tienes tu yeshiva? ¿Ah? Sí, Rabí, ¿dónde tienes tu escuela? René Valera dice, ¿dónde vives? Sí, porque muchas de las yeshivas las personas vivían con su maestro. ¿Varón, de dónde usted se saca eso? Ok, con calmita, una historia muy rápida, rápida. ¿Se acuerda de el siervo de Elías? Sí, Elías tiene un siervo, ¿se acuerda? Es que el servidor de Elías, ¿cómo se llama? Eliseo, gracias que te acordaste de él. Eliseo luego ahora tiene una escuela.
¿no? Hay una escuela de profetas que comenzó Samuel, la siguió Elías y la continuó Eliseo. Y va a presentar el libro de Reyes, que los hijos de los profetas hablan con Eliseo y le dicen, oye Eliseo, estamos construyendo, agrandando más nuestra escuela, porque vivimos aquí, y el hacha que teníamos para cortar árboles era prestada y se nos perdió. ¿Se acuerda de esa historia? Oh, es que Renny Valera dice, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Mano, estamos hablando un poco más de contexto. Si es rabí, lo van a seguir es porque ellos quieren saber dónde está su escuela de enseñanza. Entonces, ahora tenemos que los seguidores de Juan el Bautista, que eran sus discípulos, ahora van a seguir a este rabino. Verso eh, 47. Perdóneme, déjeme leer el 45 que nos enseña algo muy importante. Verso 45 dice, lo primero que hizo Felipe fue buscar hasta encontrar a Natanael y le dice, hemos hallado, escuche bien lo que dice, guau, mire qué clase de misterio hay aquí. Felipe le dice a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la Torá y de quien se habla en los profetas, a Yeshua ben Yosef, el de Nazaret. Aguante, ¿cómo? Podían haber muchos José, podían haber muchos Yehoshua, porque era nombre que ya se conocía dentro de la comunidad. Pero, pero, Felipe enfatiza a uno en específico. ¿A quién? A Yeshua, hijo de José, de Nazaret. Oh, a ese especificó. A Jesús, hijo de José. Y Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le dijo, ven y ve. Y cuando Yeshua vio a Natanael que venía de él, le dice aquí un verdadero israelita, el cual no hay engaño. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que te llamara Felipe, cuando estabas haciendo tus plegarias debajo de la higuera, te vi. Y le respondió Natanael, 49, ¿cómo? Rabí. Aquí le pone, aquí ahora Felipe le va a poner unos términos y unos textos y unos títulos. Lo llama Rabí. ¿Qué más lo llama? Tú eres. Déjeme vuelvo a Reina Valera porque Reina Valera lo dice bien bonito. Y le dice, Rabí, tú eres. Título, el Hijo de Dios. Vea, acá, ahora tengo una pregunta. Yo no entiendo. Ya aquí tengo pregunta. Si primero Felipe dice a Natanael que encontraron de quien Moisés habló en la Torá y los profetas hablaron de él, y le dice que es a Jesús el hijo de José. ¿Cuál José? El de Nazaret. ¿Cómo ahora Natanael va a decir que Jesús es hijo de Dios, o es hijo de Dios o es hijo de José? ¿Qué quedamos? Ah, porque lo que Natanael está dando son títulos, empoderamiento. Oh, porque ya Natanael, varón no es así, pero espere, con calma, como dice un amiguito mío, espere. Mi amiguito John Daniel, así dice, el hijo de Sheila, espere. Ah, ok, vamos con calma. Natanael confronta a Felipe y le dice, espera, aguanta, de Nazaret. ¿Cómo que de Nazaret? Porque la profecía lo que dice que es de Belén de Judea, no dice de Nazaret. Ahora, cuando él le demuestra su potencial profético, impacta a Natanael, que era un buen estudioso, porque él mismo Jesús se lo dice, un verdadero israelita. Este hombre estudia, porque sabe lo que dice la profecía. Ahora le dice, número uno, ¿cómo lo llamó? Rabí. Y luego le pone título.
tú eres, tú eres el Hijo de Dios. El equivalente a ese otro título, ¿cuál es? Tú eres el Rey de Israel. Un rey en la antigüedad se le conocía como un hijo de Dios. Eso es otro tema para explicarlo. ¿Ok? Juan capítulo 3 verso 2 dice, desde el capítulo 1 dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, oh, Nicodemo, que era un principal dentro del grupo de los fariseos, reconoce a Jesús como Rabí. Juan 3:26 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo otra vez. Juan capítulo 4:31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, Rabí. So, más, sí, tengo más. Un versículo más. Capítulo 6 de Juan y verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, cuando llegaste acá. Entonces aquí estamos viendo una evidencia de que los mismos discípulos de Jesús reconocen a Jesús como su rabí, como su maestro. ¿Okay? Juan capítulo 9 verso 2. Y para los que piensen que estoy creando una nueva doctrina, hermano, aquí no estamos, aquí estamos leyendo la Biblia literal, en un nivel literal. Estamos investigando y estamos viendo. Y ya hemos visto dos, tres, cuatro, creo que cinco o seis versículos que en distintas ocasiones a Jesús lo ven como rabí. Permítame. Ok, Juan capítulo 9 en otra ocasión, verso 2. Y al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, oh, ¿quién pecó? Estos sus padres para que haya nacido ciego. So, en todo momento, en distintas ocasiones, estamos viendo que sus discípulos están viendo y llamando a Jesús como Rabí. Juan capítulo 2 y verso 2. Si me permite, le puedo dar uno más. Juan 11, verso 8. Después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. So, en todo momento estamos viendo que ven a Jesús como Rabí. Ahora, la gran pregunta es, si Jesús es un rabino, creo que estamos claros en eso, ¿está bien? Tenemos una plataforma ya, un fundamento, que podemos ver que Jesús es un rabino. Si es un rabino, ¿qué enseña Jesús? La gran pregunta entonces. ¿Qué enseñaba Jesús a sus discípulos? La gran pregunta. Vamos a ver qué este rabí enseña entonces. Dice, Mateos capítulo 4, verso 23. Mateos 4, verso 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la iglesia de los que vivían allí. No, no, espera, estoy leyendo lo mal. No, no existe iglesia. Con calma, con calma. Sí, 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 póngame cara. Güey, ¿dónde usted está leyendo? No, no, estoy leyendo Reina y Valera.
Y a ver si usted está pendiente, solamente fue. ¿Qué dice? Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Escuche bien hasta donde llegó su fama. Y se difundió su fama por toda Siria. Qué casualidad. No me voy a no, no nos metamos ahí. Siria. Y creo que Damasco está cerca en Siria, ¿no? Donde habían sinagogas también. Entonces, ¿dónde está Jesús? Galilea. ¿Dónde entró a enseñar? En sinagogas. Entonces, eh, Marcos, capítulo 1, verso 39, dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Lucas 4:4. Vamos a dejar que como dicen algunos predicadores dentro de Pentecostés, deje que la Biblia hable por usted. ¿Ok? Estamos leyendo. Varón, solamente estamos leyendo, ¿ok? Lucas 4:44 dice, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Y recordemos que la mayoría de sus discípulos eran ¿de dónde? De Capernaum. Capernaum, ¿dónde está? En Galilea. Eran galileos. Pedro era de Galilea. Felipe era de la misma aldea que Pedro. Pedro, Andrés, su hermano, eran de Galilea. Ok. ¿Qué enseñaba Jesús? Este versículo ya yo lo leí, pero lo volvemos a leer. Y dice que Jesús enseñaba la ley y los profetas. Mateo 5:17. Ahora, permítame, y ya que usted entiende, y ya que hoy vemos que Jesús, como rabí, enseñaba en sinagogas, y déjeme entonces ver algo más de Jesús que no quiero dejar por alto. Porque cuando nos enfocamos en ver a Jesús, el de la fe, el Jesús de la fe muchas veces lo presentan, ¿cómo diríamos? Como hay una doctrina, Jesús solo. Y déjeme decirle que Jesús no estaba tan solo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía familia. Ya vimos que usted y yo sabemos que su papá es José y su mamá es María. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Si usted me acompaña a Mateo, capítulo 13, Mateos, capítulo 13, y en Mateo, capítulo 13, vamos a ver la familia de Jesús. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseña. Aquí tenemos otro más que se me escapó. Mire, y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, o como maestro estaba enseñando en parábolas, ¿ok? Se fue de allí. ¿Cuáles parábolas? Todas las que usted está viendo que habla el capítulo 13. ¿Cuáles palabras Jesús enseñó? La palabra del sembrador, el propósito de las parábolas, él le explica. Jesús explica la parábola del sembrador. Jesús habla de la parábola de el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red, hacer tesoros eh, de nuevos, y todo esto fueron en parábola. Entonces, ¿qué dice el versículo? Que aconteció de que
él haya enseñado todo esto, porque él lo que hacía era enseñar como rabí, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? Aquí viene la gran pregunta de los oyentes. Miren cómo ellos preguntan, ven acá. A los puertorriqueños sería, ven acá. Mira tú, hey, ven acá, explícame algo. Este muchacho, estoy tratando de parafrasearlo, ¿no? A nuestro contexto, a mi Puerto Rico, dirían, ven acá, este muchacho no es el hijo del carpintero, no se llama su mamá María, o no está solo, y sus hermanos no se llaman Jacobo, José, Simón y Judas. Este no es el Iscariote, ¿ok? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Oh, oh, espérate. Jesús tenía hermanos y tenía hermanas. Y está en plural. Oh, oh, sí, si te estás enterando hoy que Jesús no estaba solo, que Jesús tenía hermanas, sí, las tenía. No, varón, pero no, no eran, con calma, porque dice aquí, no se llama su madre María. Continuo dice, y sus hermanos se llaman Jacob, José, Simón y Judas. Claro, dentro del catolicismo, la teología católica te va a enseñar que estos hijos que están mencionando aquí no son de María. Déjame abrir sí, claro, hermano, hemos leído que estos son hijos de otra esposa que tuvo José. Ok. ¿Y las hermanas? Ah, son hermanas de... Oh, ok, está bien. Ese es... Pero se lo digo para que, por si acaso, pues sea como sea, tenía hermano, tenía familia. Que un asunto es lo que vaya a decir el catolicismo, que es el que va a tomar estas fuentes, ¿no? Y va a crear a Jesús de la fe siglos después. Tenga eso en cuenta. Ahora, ¿por qué usted dice eso? Porque cuando estudiamos en el contexto, si entendemos que Jesús es judío, los judíos van a tener una línea más marcada a la familia. ¿Cómo es eso? Sí, el judío por eso te lo estoy diciendo aquí, va a llevar más a marcado de que va a saber quién es el papá y quién es la mamá. Bueno, déjame ir a la historia. Para ti, ¿de quién es hijo Moisés? Tú me puedes decir que Moisés es hijo de la hija del faraón. Oh, muy bien. Pero yo te voy a decir a ti que Moisés tuvo una mamá que se llamó Jocabé, que era hija de Leví, de los levitas. Ah, porque tenemos la historia que te va a decir quién era su papá y quién era su mamá. Y de hecho, Moisés no estaba solo, que tenía un hermano que se llamó Aarón, que tenía una hermana que se llamaba Miriam. ¿Verdad que sí? Que así lo vemos. Es más, cuando tú comienza a estudiar la Biblia desde el principio y especialmente leyéndolo en la cultura de la cual nace Jesús, te va a presentar siempre la familia entera, la genealogía. Este es hijo de este, de quien su papá era este, y va llevando los genealogías. Bueno, no me voy a detener en él. Ahí. Ok. Lucas 4:16. Lucas 4:16. Me gusta Lucas. Lucas expande un poco más el panorama. Lucas investigó bastante, parece. Lucas 4. Te lo voy a dejar para después. Déjeme brincarlo. Dice que Jesús, vamos a leerlo ya. Dice que Jesús vino nuevamente a Nazaret, donde se había criado, en el día de Shabbat. Griego ahí dice reposo. Mi Reina y Valera tiene un asterisco encima y la parte de abajo explica que reposo equivale a Shabbat, a sábado. En griego
dice Shabbatón, ¿ok? Entonces, dice el texto, vino a Nazaret, donde él se había criado. ¿Dónde se crió? En Nazaret. Y fue de su costumbre, ¿a dónde? A un Shabbat. ¿Y entró dónde? En la sinagoga. Evidencias claras, hermano. Ya tenemos evidencia de lo que voy a hablar, lo próximo que voy a hablar, de que vamos a ver a Jesús como un observante de Shabbat. Ah, pues ya yo tengo una pregunta. No, no, la hago después, la hago después. Bien, con calma, con calma. Dice, entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Oh, ¿cuál era la costumbre que tenían? ¿Cuál era la cultura que había en aquel tiempo? Ah, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, lo halló en el lugar donde estaba escrito y leyó, ¿ok? Perdóname y que me adelante, quiero llegar hasta el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Oh, la comunidad en Nazaret, donde él está, donde se él crió. Él fue a la sinagoga donde él se crió, donde era la costumbre de él ir. ¿Ok? Ahora cuando lee y le permiten leer el rollo, aquí es que hay tantas cosas que habría que hablar, Mario. Porque no a toda persona se le permite en la sinagoga abrir un rollo y leerlo. Todas esas cosas tendríamos que detallarlas, que no se enseñan, hermano. Lo que pasa es que usted cree que él entró a una iglesia y el hermanito que llegó nuevo le permitieron leer un salmo. No, 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 no es no, no. Por favor, quítese eso de su mente. No es así. La costumbre y la cultura no era así. No se le permitía a todo el mundo. Tenía que pasar por una edad, tenía que pasar por un testimonio. De hecho, tenía que, en algunas ocasiones, tenía que ser hijo de la sinagoga, haber crecido. Bueno, hay tantas cosas que se tendrían que hablar. Pero dice el texto que por su costumbre le permitieron leer y cuando lo escucharon, la gente que está ahí están diciendo a los boricuas, a la gente de Vivarre, ve acá, pero este no es el hijo de aquel, ese es el hijo de él. Bueno, ¿por qué tú dices eso? Porque cuando yo salía, paréntesis, porque necesito enseñar cultura. Cuando yo salía con mi papá, íbamos a un barrio y alguien se presentaba, mi papá decía, no, este es el hijo de aquel, sí, de don Toñito, el que vive en la casa tal. Claro. Y hacía referencia, y tú sabías que podían haber cuatro Don Toñitos, pero mi papá iba a especificar cuál era ese Don Toñito. Cultura, hermano. Ah, parece que allá, no, no, quizás en su país no es así, pero en mi país sí. Belto, ¿cuál Belto? Ah, Belto, el que cría cabro. Podían haber varios Beltos, pero en mi barrio tú ibas a saber cuál era Belto, porque Belto, el que cría cabro, es uno. Ah, ya sabemos quién es ese Belto. ¿De? Bueno, usted no está acá. Ok. ¿Dónde estaba? La familia de Jesús. Ok. Tiene papá, tiene familia. Dejemos ver a Marcos. Marcos 6:1. Yo leí Marcos ya. Dije ese, Mario. Marcos 6. ¿Sí o no? No. Ok. Dice, Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Aquí Marcos dice que no andaba solo. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga. Ay. Shabbat, sinagoga, van juntos. Escuche bien. Shabbat, sinagoga, tenga ya eso en su mente. La costumbre de ir a dónde? A Shabbat. ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día? En Shabbat. Ay, santo. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Versículo 3. ¿No es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¡Wow! Aguante. Mateo habló de Simón, porque aquí está, aquí ahora hay otro hermano. Yo no vi si Mateo, o sea, Mateo dijo Simón, Mateo 13.
Porque aquí está diciendo entonces Marcos que los hermanos de Jesús son, uno, Jacobo, Parone, ¿no? Jacobo, José, Judas y Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas. Oh, tenía hermana. Mateo 12:46. Mateo 12:46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, está hablando de Jesús, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Le dijeron a Jesús, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Yo tenía madre, tenía padre, tenía hermanos. Marcos 3. Marcos 3:31 dice, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. So, Jesús tenía una familia. Jesús creció en un ambiente de familia, de una familia israelita, de una familia de la tribu de Judá, en un área de Judea. Se cría en Nazaret. Y la característica de esta familia es que son de varios. La misma característica que tuvo José. ¿Cuántos hijos tuvo José? 13. ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? Isaac. No, no, busque que después de Isaac tuvo más. Okay. Lucas 8. Lucas 8 dice, 8:19. Lucas 8:19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Y se le dio aviso diciendo, tu madre y tus hermanos, plural, están afuera y quieren verte. Bien. Jesús como sorbante de el sábado. ¿Lo puedo decir así? Jesús como un observante de Shabbat. Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Ahí vamos a ver unos argumentos que se van a levantar de otros fariseos en contra de Jesús, porque sus discípulos en Shabbat están comiendo espigas. Pero entonces, ¿por qué tú citas eso? Cito este versículo para que se entienda que Jesús como rabí tiene discípulos que para otros rabíes fariseos están haciendo algo incorrecto en Shabbat, algo que no se debía de hacer. Entonces, para el cristianismo se enseña que los fariseos estaban en contra de Jesús y había una guerra entre ellos. Hermanos, la, el contexto real es que un fariseo podía levantar argumento en contra de otro fariseo a ver qué opinaba. Número uno. Número dos, que se está reconociendo a Jesús como un fariseo entre todos los fariseos que hay. Número tres, que se está reconociendo a Jesús como un fariseo de autoridad, porque van a él a reclamarle por lo que sus discípulos están haciendo. Bien dicho esto, sigo. Ah, ¿de dónde voy? Lucas 1. Vamos a buscar a Lucas. Lucas 1.
Wow, esta enseñanza me recuerda la escuela bíblica. Es lindo recordar la escuela bíblica. Sí se estudiaba en la escuela bíblica. Lucas 1, perdón. Perdón, Lucas 2. En Lucas 2 vamos a ver cómo la costumbre era llevar un niño al tiempo de Shabbat al templo, que ya lo leímos, perdón, ya lo leímos, como en la costumbre del niño, cuando era niño, para el octavo día se circuncidaba y se llevaba al templo. Entonces, déjeme ir a otro versículo, ya buscando a Jesús de grandecito, de solito. Lucas, déjeme ver, Marcos 2, 23 dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, es lo mismo que está leyendo Marcos, Mateo, perdón. Y en el versículo 28 de Marcos 2 va a decir, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, de Shabbat. Marcos 6:2, que ya lo leímos, dice que Jesús enseñaba en el día de reposo. ¿Qué más evidencia puedo traerle? Eh, Lucas, que va a decir que él vino a Nazaret, Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo estaba enseñando. So, ya vemos entonces que Jesús observó el día, cumplió con el día de reposo. ¿Qué más puedo dar? 13, 10, se me ver. Entonces, Lucas 13:10 dice, Lucas 13:10, enseñaba Jesús en sinagogas en el día de reposo. Déjeme, ya vimos en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, cómo es el nacimiento, crecimiento y la vida de Jesús y la observancia de Jesús y como rabí enseñando en sinagogas en día de reposo. Varón, pero usted no me ha citado algunos de Juan. Ah, espérenme, vamos allá entonces. Juan capítulo 5 va a hablar del paralítico de Betesda. Y Juan capítulo 5 verso 9 va a decir, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo Jesús le entregó sanidad al paralítico de Betesda? Dice aquí que fue en un día de reposo. Aleluya. Juan 7:22 dice, eh, ¿se acuerda que le había dado Lucas cuando el niño fue al octavo día a ser circuncidado? Aquí nos va a enseñar un poco, claro, aquí hay un debate, aquí hay una confrontación, pero en la misma confrontación nos está dando un dato histórico. Dice, Jesús respondió y les dijo, ¿verdad? Que están argumentándole, los fariseos le dice, Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Eh, por cierto, Moisés os dio la circuncisión
no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. O sea, aquí nos está dando que las circuncisiones se hacían aún en Shabbat. Claro, ¿por qué dice eso? Ah, porque cuando presentaron al niño y lo circuncidaron, tuvo que haber sido en un Shabbat. Gracias, gracias por su atención. Estamos entendiendo cuál es la costumbre. ¿Se acuerda que habíamos leído como la costumbre, como la costumbre, como su costumbre? Uno más, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 13 dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Versículo 14, importante. Era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Ok. Entonces, vamos a resumir un poco aquí. So, Jesús, vamos ahora enfocados en Jesús, ¿ok? Enfocado en Jesús. Doctor Mario Saban dice que murió, perdón, vamos para atrás, que nació, creció, caminó como un judío. Doctor Mario Saban dice en su libro, El judaísmo de Jesús, que fue un observante de la ley. Creo que ya lo vimos, ¿no? El doctor Mario Saban también enseña que fue un observante del Shabbat, como de costumbre y como la costumbre de un judío. Y estamos hablando de que un judío que nace en Judea, que nace de padres judíos, igual del rito y la tradición y la religión, si usted lo quiere poner así, del judaísmo. ¿Estamos bien? Hay más para enseñar. Hay mucho más para enseñar sobre lo que enseña Jesús. No me voy a detener ahí. Quizás en otra vuelta, si usted, ¿verdad? Quiere, podemos entrar porque ahí puedo enseñar más. Porque de repente cuando los fariseos se encuentran con él y hacen preguntas, ejemplo, la mujer que toman en pleno acto de adulterio, que se la traen y se la ponen a él. Es un debate que hay dentro de los fariseos, dentro del judaísmo. ¿Cómo se va a juzgar a esa persona? ¿Cómo Jesús se manifiesta? Ah, no, Jesús no la juzgó, no la podía juzgar porque Jesús no es parte del Sanedrín. ¿Cómo? Sí, el Sanedrín es el grupo que juzga. Él no es parte de ese equipo, por eso no la juzga. Cuando le comienzan a decir y a preguntar a Jesús, que Jesús contesta, mas yo os digo, el que hiciera esto, sus padres le enseñaron tal cosa, y pero más yo os digo, la gente dice, wow, pero Jesús, ok, ese más yo os digo son contestaciones de rabí en autoridad, son debates que entran, y cuando nos hacen preguntas está diciendo, más yo os digo, y está enseñando su inteligencia en el argumento, ok. Ah, ¿Cómo diría? Es que tendríamos que aprender de cómo se debate y se estudia dentro del judaísmo Torah, distintos rabinos, para poder entender cómo Jesús está manejando. ¿Ok? Pero dicho esto, creo que ya establecimos nuevamente, sí, lo voy a volver a repetir, lo que parece que sí, porque lo que pasa es, varón, qué usted quiere lograr? Quiero lograr y establecer que de nuestra mente salga Jesús de la fe. Porque todavía cuando quizás yo puedo hablar y usted me escuche que yo hablo de Jesús, ay, 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 tengo unos libritos por ahí que están medios profundos para poderlos sacar. Pero ¿se acuerda el de Sagrado Corazón? Ese es el que usted ve, Jesús del Sagrado Corazón. El de la túnica blanca con azul. Sí, sí, porque Jesús que más nosotros tenemos en nuestra mente es Jesús de la fe, el romano, el italiano. Pero por la misma Biblia que tú cargas y tú lees, te estamos demostrando. ¿Me puedo levantar? Sí, tengo un minuto, porque es que yo tengo aquí un arsenal de libros, hermano. Déjeme hacer otro desastre aquí, moviendo libros para lado y lados. Y
sacar unos libritos de aquí. Ya los vuelvo a poner para atrás en un momento. Déjenme, déjenme darme estos tres. Uy, este pesa. Por aquí. Te ha aguantado. Te tiene que gozar entonces. Mire, parte de lo que cuando vemos a Jesús de la Fe, lo vamos a ver en estas pinturas. Ah, no sé si usted ha ido a museos de arte para ver esto. Es la que en museos de arte usted va a ver esto. Pintura. Ah, pues si usted va a ver esas pinturas, pues yo creo que usted se va a ver de estas pinturas también. Ah, pues, cierro esa. Se va a ver de estas pinturas y de estas pinturas. Ese, ese es Jesús de la Fe. Y esto. Ah, ¿cuál es Jesús ahí? ¿Lo vio de nuevo? Entonces, ah, el del medio. Pero ven acá. Ese Jesús blanco. Más bien ese Jesús que yo estoy viendo aquí, yo diría que es nórdico, es de los vikingos. ¿Para por qué? Porque el pelo yo lo veo rojo, la barba roja. El lunes ustedes estaban celebrando el día de San Patrick's Day, día de San Patricio, ¿verdad? Que está el duende con la barba roja. ¿Se acuerda de Loki Sham? Loki Sham. Es Jesús de esa fe. Aquí vamos a ver a Jesús con sus discípulos. Déjenme ponerlo a color. ¿Y ve María? Ahí ve María. Más, más grande. Bueno, y los ángeles que llegaron todos son bebés. Mire eso. No, usted quizás se ría y te dice, no, pero es que es el que tenemos, porque ese fue el que nos sembraron. Otra María más. Y María era rubia también, blanca. Oye eso. Es que los judíos son blancos. Usted tiene que diferenciar los askenazis. Búsqueme ver si los judíos sefardí son así. Sí, hay judíos sefardí y hay judíos que son askenazis. Pero eso, bueno, no, esos askenazis son judíos porque son hijos de Judá o porque. No, bueno, bueno, bueno. Ah, aquí están los Reyes Magos. Vinieron ahí a ver. ¿Qué más? Este José es tío, este José es español, pues. Mírelo. La vestimenta que lleva este tío. ¿Verdad que parece tío? Parece de España, pues. Madre patria. Más parece un Don Quijote este tío. Oye, esas son las pinturas. No estoy quedándome del pintor. El pintor en su mente dibujó bajo su contexto. Lo que pasa es que es el que tenemos en los. No, yo no tengo. Es el que usted tiene en los cuadros. Entonces, este Jesús que estoy tratando de enseñarle, el histórico, no nos entra. El Jesús histórico, que era un rabí, no nos entra. Usted tiene ese. Entonces, dicho eso, Jesús, volvemos. Parece que Mario Sabán, hasta aquí, creo que tiene la razón. Que nació en una cuna
en una comunidad de judíos que vivían en Nazaret, en Belén, de Judea, cumplió con todos los ritos de su religión, fue un observante de su religión y fue un maestro dentro de su religión. Y tuvo discípulos dentro de su religión y lo que enseñaba. ¿Estamos bien? Pero yo tengo una pregunta. Si Jesús y sus discípulos guardaron y observaron no, Shabbat, vamos al Shabbat, ¿por qué si la iglesia se llama Iglesia de Cristo, seguidora de Cristo? Mi gran pregunta es, ¿por qué no guardan Shabbat? Buena pregunta. Teología Paulina dice que ellos tienen el objetivo de seguir con la continuidad de la lucha del apóstol Pablo contra la secta judaizante. ¿Ok? Y que dicen ellos que la iglesia primitiva no se reunía en Shabbat ni guardaba la fiesta. Eso fue uno de los puntos que él dice. ¿Ok? Con calma. Volvemos. Jesús, consumador de la fe, puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe, cumplió con todo lo de su religión. ¿Ok? Sus discípulos también. Jesús murió y resucitó y nada cambió. ¿Cómo es que nada cambió? Sí, porque la gente dice, no, Jesús murió y resucitó y entró en nuevo pacto. Pero cuando yo leo Hechos, mira, Hechos, nosotros ya esto lo estudiamos hace unas semanas atrás, pero para el que no, y me está viendo por primera vez, ¿verdad? Teología Paulina dice eh, que la iglesia primitiva no seguía los asuntos de los judaizantes, ¿no? Ni guardaba Shabbat ni se reunía en Shabbat. Dice él, ¿ok? Con calma voy. Que todo cambió con el nuevo pacto. Pero Hechos 1:9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, escuche bien, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Escuche, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Pues Jesús no cambió. Es Jesús que ahora resucita. Ok, vamos para atrás. Juan capítulo 21 dice, ya Jesús resucitó, ¿ok? Murió como judío, resucita como judío. Dice, después de esto, Juan 21 dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tibieras y se manifestó de esta manera. ¿Cómo? Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo y fueron y entraron a la barca. En aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Volvió a Jesús a hacer el mismo milagro. ¿Se acuerda al principio que no habían pescado nada cuando los llamó? Que le dijo echar las redes y yo no, no queremos, ok, aquí volvió a hacer lo mismo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que parece que es Juan, dijo a Pedro, es el Señor, Adoni. Déjeme decirle que en la traducción griega en adelante, la traducción griega va a interpretar a Adonai, que es a Dios,
como Adoni. Y hay una gran diferencia de Adonai a Adoni. Adoni es mi señor. Ok, señor, perdón. Adoni es señor. En otra ocasión entramos en eso, en eso. Ok. Entonces, ajá. Simón Pedro cuando oyó se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas. ¿Qué comió Jesús? Pez encima de ella y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Vino pues Jesús, versículo 13, y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta ya la tercera vez que Jesús se había manifestado a sus discípulos, después de haber, escuché, ¿qué dice ahí? Después de haber resucitado de entre los muertos. Ven acá, eso no es como el coaching. Digo, yo pregunto yo acá. Entonces, ¿por qué las personas dicen que no, que ahora la resurrección, un nuevo pacto, ya la comida? Ey. Entonces, acá en Hechos va a decir que cuando Jesús se está yendo en la nube, vienen dos ángeles y le dicen a los galileos que quieran los galileos, sus discípulos, hey, así como lo habéis visto ir, ¿cómo? Como el judío que vino y comió con ellos, como el rabí que ellos tenían. Asimismo, entonces, ¿cómo ese judío Jesús cambió al que yo le estaba enseñando en la gran pregunta? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ok? Ok. Entonces, déjeme, tengo un apunte. Ya, creo que ya. Déjeme entonces y entramos en una más. Permítame acá. Ok. Tengo por acá. Déjeme buscar una información. A ver. Ok. Dice, estoy bien, ¿dónde lo tengo? Ok, yo lo tengo en mis notas. Déjeme buscar mis notas, que en mis notas yo tengo mucha información. Acá en mis notas. Claro, esto lo podemos estudiar después. Lo que es dogmatismo y todo eso, no, eso no vamos a tocar eso ahora. Ok, ya tengo la palabra. Periodos. Aquí.
Ok, en algunos lugares van a hablar de que hay 6 periodos de la iglesia, o los 6 tipos de periodos de la iglesia, diciendo que el primer periodo fue la iglesia apostólica o primitiva, que fue después de la resurrección de Cristo del año 30 al año 100. Van a hablar que el segundo periodo de la iglesia es la iglesia perseguida, que va a ser desde el año 100 hasta el año 313, que es el edicto de Constantino. Luego de eso va a entrar la iglesia imperial, que es después de Constantino del 313 hasta la caída del Imperio Romano en el 476. Después de eso, del 476, va a entrar la iglesia medieval hasta que cae Constantinopla, que Constantinopla hoy es Estambul, ¿ok? Todo se fue y se movió para allá. Y después de Constantinopla vamos a tener, después del 453 al 1648, la iglesia reformada por los grandes reformadores, que ya usted sabe que son Martín Lutero, Zwinglio y Juan Calvino y otros más. Y van a decir que desde del 1648 hasta la actualidad se le llama la iglesia moderna. Esos son algunos van a llamar los 6 periodos de la iglesia. Otros van a decir que no son 6, son 7. Eh, pero a donde yo quiero llegar es, si esta persona de Teología Paulina dijo él, eso está en sus escritos y en su postulado, que es lo que estamos investigando, dice que la iglesia primitiva no se reunía en Shabbat y no guardaba la fiesta. Ahí es donde quiero llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Y vimos que en la teología cristiana habla que el primer periodo de la iglesia fue de la resurrección de Cristo en el año 30 al año 100. ¿Estamos bien? Y que a esa iglesia se le llama la apostólica. ¿Vamos bien? Y que a esa iglesia se le llama la primitiva. Y que esa iglesia no guardaba Shabbat ni guardaba las citas divinas, las fiestas. Por eso es que usted no conoce, por eso es que usted dentro del cristianismo, cuando se le habla de las citas divinas, usted no sabe ni qué es. Cuando se le habla de los tiempos señalados por el Señor, usted no sabe cuál es. Pero cuando se le dice Passover, usted entiende que es Pascua, que es un domingo, la Pascua Florida, y usted va a ir a la iglesia vestidito de rosita y blanco, o todo rosita, a recoger huevitos de un conejo que pone huevo. Esa es la Pascua que usted conoce. Y usted conoce de Pentecostés, que la iglesia católica enseñó que ahí fue donde nació la iglesia, en Pentecostés. Ah, eso es lo que se enseña. Entonces usted conoce dentro del cristianismo Pascua un domingo. ¿Por qué digo un domingo? Porque la Pascua que habla la Biblia, el Pesaj, el Passover que habla la Biblia, que Jesús, dice que Jesús la guardó. Dice que aún desde niño lo llevaban a Jerusalén, pero no, ¿verdad que lo leímos? A la Pascua lo llevaron. Es en el día del 14 de Nisan. Entonces, ¿quién fue que cambió el 14 de Nisan? Se lo digo rápido, Justino Martín. Uno de los que estudia, uno de los que defiende y se defiende dentro de los padres apostólicos, Justino Martín. Entonces, teología paulina nos enseña a leer y a estudiar de los que sí saben que son los padres apostólicos, pero los padres apostólicos fueron los que instruyen en otro tipo de enseñanza, que no es la... ¿Cómo es eso? Bueno, Justino Martín es que para los cristianos enseña que la Pascua no se va a celebrar más el día 14 de Nisan, pero hasta él, siempre todo Jesús, los discípulos, todos celebraron Pascua en el mes 14. Entonces, teología paulina dice que la iglesia primitiva no celebraba en Shabbat, no guardaba las citas divinas. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Cómo que dije que es? ¿Teología cómo? Ah, Paulina. Ok. Paulina. Pablo. Saulo.
respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y pidió cartas. Esto es en Hechos capítulo 9. Y Pablo en Hechos capítulo 9 tiene un encuentro, todos dicen y todos entienden, con Jesús. ¿Verdad que sí? Después que tiene un encuentro con Jesús, que lo llevan a la calle de la derecha, un discípulo, dice aquí, eh, dice, dice 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió aquí, Señor. ¿De qué Señor está hablando? De que Ananías era discípulo de quién? De Jesús. Y un discípulo de Jesús llamado Ananías es el que le impone las manos a Pablo, el perseguidor. Oh, Pablo le es abierto los ojos. Muy importante. Hechos 9:20. Y enseguida predicaba a Cristo. ¿Dónde? En las sinagogas. Ah, porque como él era judío al principio, sí fue así. No te diga lo que quiera decir, pero parece que usted está un poco extraño en eso. ¿Por qué? Hechos 11:25 dice, después Bernabé fue a buscar a Tarso, fue a Tarso en busca de Saulo, debo de leer, y hallándole le trajo a Antioquía. Bueno, Antioquía es bien importante, escuche, y se congregaron allí todo un año. Dice, y mira cómo voy a leerlo textual de René Valera, la interpretación que tenemos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. So, están en Antioquía, ¿verdad que sí? Ok, ok, ok. Y dice que en Antioquía, en aquellos días, uno de los profetas descendió a Jerusalén, a Antioquía, y ahí hay un profeta llamado Agabo. So, vemos que en esa iglesia hay un profeta que viene de dónde? De Jerusalén. Pregunto, ¿qué iglesia había en Jerusalén? Si en Jerusalén lo que había era sinagoga. Este profeta, ¿a qué iglesia iba? No, este profeta iba a sinagoga. Ok, brinquemos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba ¿dónde? En Antioquía. Ellos se quedaron ¿cuánto? Un año enseñando, ¿verdad? Y ahí dice que habían maestros y profetas. Dice que lo enviaron a Chipre. Déjeme adelantarme. Y el versículo 14 dice, déjame leer el 13, dice, y habiendo zarpado, Pablo y Bernabé salen de Antioquía, de Pisidia, y van y zarpan y van a Pafos. Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. 14, 13, 14. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia. Entraron en las sinagogas un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley que están leyendo, la ley, la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Dónde está Bernabé? ¿Dónde está Pablo? En Antioquía de Pisidia. ¿Qué iglesia? ¿Qué domingo? Hermano, no existe. La iglesia primitiva, como ellos dicen, que iglesia, una vez más voy a definir, es eclaxia, que es quejilá, que es asamblea. Está hablando de un grupo de personas que se reúnen. Tan sencillo como eso. El pensamiento de la iglesia como te lo presentan hoy, como ese cuerpo de Cristo que sale de la iglesia católica, eso no existía en ese tiempo. Entonces, esa enseñanza de teología paulina, ¿cómo se fundamenta? Porque si es la iglesia primitiva que va del año 30 al año 100 es esta. Y el fundador de esas iglesias que van a decir es este señor, Pablo. Y donde yo veo que Pablo está, ¿dónde está? En sinagoga. Ah, ¿quieren más? Ok. 13:42.
capítulo 13, verso 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo, aguanta, aguanta. ¿Qué hacen gentiles dentro de las sinagogas, hermano? ¿Y qué hacen gentiles rogándole a Pablo que el próximo Shabbat regresen y le enseñen? Bueno, eso es lo que dice hey, pero no, 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 esto es Reina y Valera. Reina y Valera, tu Biblia dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo, que el siguiente día de Shabbat, les hablasen de estas cosas, volvieran y les enseñasen. ¿Quiénes están pidiendo que vuelvan a la sinagoga? Judíos, son gentiles. Ah, tú me dices que la iglesia es gentil, teología paulina. Tú me dices que la iglesia es gentil, pues eso es lo que le enseña, que la iglesia es gentil, no tiene por qué guardar Shabbat, no tiene por qué guardar las citas divinas, no tiene por qué guardar la fiesta. Todo lo que le enseña es eso. Vean que aquí no hay gentiles en la sinagoga. Aquí alguien está mal. O el que escribió Hechos capítulo 13, verso 42, o lo que enseña teología paulina. Uh, Lo que pasa, tú sabes que también tenemos en la mente, Mario. En Puerto Rico tienen en la mente que Pablo estaba por las esquinas predicando a Cristo como hacen en Puerto Rico, para que las vidas se salven. Que iba por esquina, sálvate, Cristo viene. No, hermanos, no. Pablo no iba por ninguna esquina. Pablo entraba a hablar Torah en Shabbat. Que encontró gentiles ahí. Por eso es que yo te expliqué la semana pasada que era un ger. Porque cuando tú buscas gentil en el griego, en el original, cuando tú ves ese capítulo y tú usas Eastward, tú usas la concordancia Strong y pones gentil, te va a decir en griego étnicos. Cuando tú lo buscas en Eastward, dice étnicos en griego y que étnicos dice nacional, nacionales. Pero ya te he enseñado que para en la Biblia hebrea, un gentil es un ger, un extranjero. Pero que desde tiempo Dios le habló a Israel que tuviese cuidado y protección de los ger, de los extranjeros, porque él fue extranjero también en el Éxodo, en Egipto. Y como extranjero Dios lo sacó. Ahora tú tienes que tener cuidado del extranjero. Entonces, hay que definir qué es un ger toshva, que es un extranjero residente, y lo que es un ger sedek, que va a ser un gentil o un gentil que se convirtió en prosélito. Y tenemos que también entender que es un temeroso de Dios. ¿Se acuerda de Cornelio que lo estuvimos estudiando la semana pasada? Pero las características que tenía Cornelio era temeroso de Dios. Las oraciones las hacía en la hora novena. Étnicos. Entonces, tengo una más. Él dice, teología paulina dice que la iglesia primitiva, el bautismo que hacía era trinitario. Pero ¿qué pasó? Que cuando yo comienzo a leer en Hechos, dice que cuando Pedro y el equipo de Pedro bautizaba, dice que los bautizaban en el nombre de Jesús. Mm, y entonces, no, Hechos 2, ya me fui. Creo que ya establecí mis propuestas en esta noche. Hechos 2:38 dice,
Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Dónde está el bautismo trinitario? En la iglesia primitiva. Salón, el Eterno me los bendiga. Gracias por usted estar conectado y ser partícipe de haber visto este video.